Alberto Hurtado, bienvenidos a Pensar. Y ya estamos acá con Alberto Mayol, sociólogo, dirigente del Movimiento Democrático Popular MDP, del Frente Amplio, que hoy vino con sus pequeños hijos. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Cecilia, muchas gracias. El lado tierno del peleador Alberto Mayol. ¿Ah? No sé qué parte es más difícil siempre en tu Así que, pero sí. También estamos con Patricio Zapata, abogado constitucionalista, presidente del Centro Democracia y Comunidad, demócrata cristiano. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Cecilia. También Yo sé que estamos súper tarde y sí, es como latero la gente que sigue diciendo feliz año, pero como es primera vez. Ustedes no estuvieron el 31, no hubo café, entonces, ¿verdad? A todos los auditores y auditoras, que tengan un muy súper buen año 2019. Y déjame agregar que va a ser imposible criticar mucho a Alberto después de haber visto estos dos angelitos con los que llegó, que están en la sala del lado. Simplemente no se puede. Bueno, también está Luis Larraín. ¿Cómo le va? Director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento en la Derecha en Chile. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Cecilia, con buenos días. Look veraniego, con barba. Un poquito más. Sí. Casual. En el verano uno puede una licencia. Muy guapo se ve así. Sí, muchas gracias. Y está también con nosotros Aldo Casinelli, Renovación Nacional. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Por qué se ríen? ¿De qué se ríen? A mí nunca me has dicho nada de eso. A Luis, es lo que se llama celos. Muchos años acá. Son los celos. Yo tengo claro que no soy tu tipo. Pero nunca te has dejado la barba. No. Ya está bien, Tienes Cecilia. Tienes derecho a tener tu propio gusto. Ay. Bueno, conversamos. Es un panel celoso. Conversábamos allá antes de entrar al aire sobre estas noticias que a veces dejan afuera reflexiones más de fondo, pero no las podemos obviar tampoco, porque acaba de aparecer la encuesta CADEM, ¿verdad?, con una aprobación al diputado Gabriel Boric que retrocede 12 puntos, pasa de 55% a 43%. O sea, obviamente esto tiene que ver con lo que ha sucedido en la semana, la situación tan compleja en que ha estado enfrascado el diputado Boric, a propósito de la famosa camiseta, en fin, que todo el mundo obviamente ha criticado, hasta él mismo ha reconocido su error. Ayer volvió a hablar del tema, que le dio vergüenza cuando vio el video y que, bueno, en fin. Alberto Mayol, tú como del Frente Amplio, ¿qué dirías sobre esto? O sea, yo escribí una columna hace un tiempo que fue bastante polémica, justamente diciendo que me parecía que una cosa es que uno tenga una opinión, cualquiera sea ella, sobre un tema, y otra cosa, me parecía que habían algunas cosas que estaba haciendo Gabriel que tenían el problema de cierta banalidad. Entonces, y esa banalidad puede ser usada para poder decir cosas que acomodan al establishment, a los grupos dominantes, o se pueden usar para cualquier otra cosa. La banalidad es así, la banalidad es muy plástica y tiene el problema de que cuando esa banalidad te significa un costo, es un costo muy grave porque te deja en una situación de superficialidad. Y creo que Gabriel está claro que está aprendiendo una lección muy importante. Él es una persona joven, una persona que muy tempranamente tocó el gran éxito en la política nacional, y de pronto este tipo de experiencias normalmente a la mayor parte de los políticos estas experiencias les toca vivirlas con menos publicidad porque no son tan relevantes, tan jóvenes, pero desgraciadamente para él le tocó vivirla en una situación donde ha tenido mucha difusión, pero da la impresión de que él está haciendo un aprendizaje y en ese sentido lo valoro. Uh-huh. Respecto a Luis Larraín, porque también la encuesta habla de si, por ejemplo, si las disculpas fueron suficientes. El 62% aún las considera insuficientes, 32% cree que sí, pero más allá de esto, a ver, yo creo que Alberto señaló algunas características de Gabriel Boric. Yo la extiendo algunas de ellas, no todas, un poco al Frente Amplio, en el sentido de que ellos han sido extraordinariamente críticos de todo.
y de todo el mundo. Ellos llegan a la política desde una suerte de superioridad moral y condenando cosas que han pasado en Chile, etcétera. Yo creo que esa manera de plantearse obviamente tiene riesgos porque al final somos todos seres humanos, todos cometemos errores, todos tenemos yayas, etcétera. Y en particular en el tema que estamos hablando, que es el tema de los derechos humanos, de la violencia en política y todo lo demás, yo creo que entiendo que sea difícil porque en la construcción del imaginario de políticos de izquierda, creo que hay una cuestión un poco más profunda. Creo que no hay una condena al asesinato de Jaime Guzmán. Aunque él lo diga. Entonces el problema de él es que lo dijo. No sé si tú sabes, pero hasta el Frente Manuel Rodríguez se partió por el asesinato de Guzmán, o sea... Sí, pero Gabriel Boric dijo, condeno categóricamente el asesinato de Jaime Guzmán sin ambigüedades, sí, ayer. Sí, ha ido de a poco... Ayer lo dijo. Como, digamos, haciendo una condena más fuerte y más clara de lo que él mismo hizo. Pero mira, partamos lo siguiente, sí. Uno de los problemas que tiene Gabriel justamente hoy día, fuera del famoso tema de la polera, es que se reunió con el asesino de Jaime Guzmán, con el asesino confeso, declarado por la justicia chilena, etcétera. Entonces, cuando tú haces eso, y antes, por ejemplo, has dicho que valoras el rol que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo tuvo en la política chilena. Recordemos que tú dices se dividió, efectivamente se dividió en dos, y uno fue el Autónomo, que decidió la lucha armada, seguir con la lucha armada en democracia, ¿ya? Y Gabriel se reúne con ellos, ¿ya? Entonces, la verdad es que en mucha gente en la izquierda, y no lo hago como un reproche, estoy tratando de hacer un análisis, no, por eso que esa condena no existe, esa condena es un poco tuerta, digamos, y por lo tanto, yo creo que esta es una buena oportunidad, saquemos la cosa positiva de todo esto, para reflexionar un poco y para decir, oye, de verdad, no es consistente con la forma como yo me estoy planteando frente a la sociedad chilena y frente a lo que ha pasado en Chile en el pasado, con tener esta posición ambigua. Entonces a mí me parece bien que Gabriel Boric, aunque pareciera que ha sido un poquito a tironeo, vaya clarificando esta condena y este arrepentimiento a lo que él hizo. Porque así al principio fue una especie de perdón innominado, fue una cosa un poquito al vuelo. Una disculpa de la derecha por el golpe de Estado, para quienes resulten responsables. Es una cosa más estructural, un golpe de Estado. Pero resulta que aquí los que resultaron responsables ya están claros, y están condenados por la justicia chilena y todo lo más. Entonces, yo te diría que, bueno, más allá, yo no quiero seguir hablando sobre Gabriel Boric. Yo creo que él tiene que hacer su propio proceso de reflexión, y ojalá esto le sirva para que en el futuro no sea ambiguo respecto a este tema, al revés, que dejemos este tema atrás, en el sentido de que hay una condena clara, eso no se puede hacer, no se puede volver a hacer, etcétera. Sí, o sea, una cosa muy simple, solamente decirle que en Chile hubo un golpe de Estado, que es una cosa bastante más radical, porque además supone el uso del aparato del Estado para poder realizarlo, y por tanto tú no tienes posibilidad de salir derrotado en un golpe de Estado. No, cuando ya está organizado no hay posibilidad de ninguna clase de dificultad. No es como un órgano insurreccional que evidentemente tiene bastante más probabilidades de perder. Y en ese contexto yo no he escuchado nunca una disculpa de los órganos correspondientes. Tenemos de hecho figuras emblemáticas del golpe de Estado que son homenajeados permanentemente en el mundo, en nuestras Fuerzas Armadas, y además tenemos lo que el presidente llamó los cómplices pasivos, que están todavía en la política sin haber hecho nunca un mea culpa, y que apenas tienen la ocasión, a tirones también, como tú bien dices, Luis, arrinconados de repente, han bosquejado alguna clase de nosotros no estamos de acuerdo, no una disculpa, nosotros no estamos de acuerdo, ¿ya? Pero resulta que aquí se requiere mucho más, pero aparte de la disculpa nadie ha dicho, o sea, aparte de decir eso, no estoy de acuerdo, nadie ha hecho una disculpa y nadie ha dicho pido perdón, salvo Patricio Elwin, que tenía que ver en el sentido de que apoyó el golpe, pero no con nada más, digamos. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad mucho más estructural. Bueno, y está ese tema, y bueno, Aldo, ya lo conversábamos el viernes, ¿no es cierto?, esto de Boric. Patricio,
Justamente hablábamos sobre esto, ¿no? Las noticias que sí son interesantes, pero que no tapen el fondo de las cosas también, ¿no? De las reflexiones más profundas en el país. Claro, o sea, inevitablemente uno llega a las cuestiones más generales o abstractas a partir de un episodio concreto que llama la atención. En ese sentido, como lo decía Luis, de todas estas cuestiones que son a veces muy episódicas, voy a un programa, a hablar de música, al final me sorprenden con una camiseta, tengo una reacción determinada, uno puede decir es episódico, es menor, pero uno puede hacer reflexión, y creo que hay que hacer esas reflexiones mayores. Yo tengo expectativa de que alguien como Gabriel Boric juegue un papel importante en la política. Creo que él ha demostrado tener cualidades y virtudes importantes, y también confío mucho en que estos procesos del último año signifiquen, no quiero meterme en la cabeza, porque de repente se hace psicología por quienes no son psicólogos y se sienta en el diván a gente que no tiene ganas de sentarse en el diván y no corresponde. No, políticamente a mí me dejaría muy tranquilo sentir que cualquier amorcillo romántico adolescente que pudo haber tenido este joven magallánico por la vía armada, y ese amorcillo romántico adolescente puede tener muchas explicaciones, puede tener muchas causas, él lo haya superado y entienda que lo que Chile ha conseguido difícilmente, lo que difícilmente hemos conseguido, y lo que queremos seguir teniendo, se hace con armas de la paz. Y esa es una convicción, a mi juicio, crucial. La paz. No matar al que piensa distinto, por las razones que sean. No celebrar al que usa las armas en la política, al que secuestra a empresarios. Por supuesto, pero no lo voy a hacer ahora. No voy a empatar al tiro en la conversación tampoco con la tortura. No. Tener esa claridad. Yo confío y espero que esto le haya servido y le sirva también a otros jóvenes que nos están escuchando, que en algún momento de su vida pueden haber pensado que era bacán, justo y lógico usar una ametralladora para lograr un país más justo. Que la verdad de las cosas es que gracias a Dios nosotros en Chile nos libramos de una guerra civil. Y yo quiero recordar una canción que la cantaba Suriyuya en los años 80. Después la sacaron de su repertorio. No la escuché nunca más. Pero para mí era una de las mejores. Armas, vuélvanse a casa. Manos desarmadas construirán la paz. Y la vida volverá. Esa para mí era la mejor canción de Suriyuya. Armas, vuélvanse a casa. Manos desarmadas construirán la paz. Entonces yo lo único que espero es que Gabriel Boric no vuelva a rendirle homenaje a la manera militar de resolver los problemas políticos en Chile. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Se estima que en el 2040 el 20% de la población chilena será adulto mayor no productiva, déficit de mano de obra que podría ser contrastado por la población migrante. El análisis es del economista Andrés Sanfuentes, disponible en el último Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, y la otra noticia que también comentamos antes de entrar con Patricio y con Aldo, sobre cómo estas noticias tapan un poco todas cosas más importantes tal vez, pero bueno, rápidamente le damos una pasada, que es el caso de Fernanda Bachelet, esta mujer que ha sido designada en Estados Unidos, en Nueva York, como en la agregada comercial, gracias, y que generó polémica incluso en Chile Vamos, y por el sueldo y porque no tiene experiencia, en fin, con pasándolo muy mal, me imagino ella también, porque en redes sociales ha sido feroz todas las críticas, y el gobierno que toma la solución de rebajarle el sueldo a ella y a todos los agregados comerciales en general. Aldo, ¿cómo crees tú que se ha manejado el gobierno? Recordemos que hay además parlamentarios de RN incluso que han criticado mucho esto del gobierno. Yo en este caso puntual no la conozco a ella, pero lo que uno ha visto de los
cuando uno hace el análisis de los méritos, uno le llama la atención la situación en que se encuentra. Claro. Yo creo que eso es lo que te genera más ruido. Yo creo que el gobierno se ha manejado mal en el sentido, por dos vías. Uno, o explica bien por qué y cuáles son las condiciones que una persona como ella tiene para asumir un cargo de importancia, sobre todo en el minuto en que estamos pasando hoy día, o revierte una situación como la que se tomó, que a veces es mejor dar pie atrás en una decisión y no seguir profundizando y tener que siempre estar dando explicaciones en un foco como este. Claro. Sobre todo cuando queremos hacer algo, y yo sé que lo vamos a hablar después, pero inmediatamente. hay que reforzar las instituciones. Hay que hacer algo respecto de una situación que estamos viendo. Lo que se estaba hablando de Boric, con ese final tan elocuente que hacía Patricio a través de una canción, un poema. Yo creo que ese problema que nos estamos enfrentando como sociedad, y no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial, del fortalecimiento o la debilidad de las instituciones, es el gran problema. Y ahí este gobierno asume un desafío muy importante, que es esa modernización del Estado. Entonces, yo creo que tenemos que ir para allá, tenemos que caer en ese ambiente donde, además, basta recordar que hay una iniciativa donde están 4 centros de estudio. Así donde es. está Libertad y Desarrollo. Luis como parte de ese grupo, pero que es transversal. O sea, hay centros de estudio de distintos lugares que están haciendo una propuesta y que te permite empezar a conversar de temas un poco más profundos, de lo que salirnos de esta contingencia, de esta ambigüedad en la que estamos instalados, de esta inmediatez en la que estamos tratando de vivir, producto más bien del titular y no del contenido o de la profundidad o de lo que nos va a llevar un poquito más adelante en términos de sociedad. Yo creo que esa entrevista, la del expresidente Lagos, sobre todo la primera parte de esa entrevista, dice mucho de los desafíos que tenemos que enfrentar. Y viene siendo consistente respecto de otras entrevistas, de otros diálogos que se han tenido, de cuáles son los problemas que tenemos, cómo enfrentar, cuáles son los objetivos y cómo enfrentar eso en términos de sociedad, no solamente de vida política, Claro. sino que en términos de sociedad. Sí, yo creo que Alberto Mayor. es un caso así desde el punto de vista sociológico, pero también desde el punto de vista, incluso podríamos decir, estético, que es muy representativo. O sea, cuando uno habla de procesos de captura del Estado, oligarquización, o sea, que la persona contratada tenga el mismo apellido que la expresidenta, ¿no? Que parece una cosa banal, pero habla de que nosotros tenemos un problema histórico, que América Latina es el continente de las oligarquías, y Chile es el país emblemáticamente el más oligárquico de toda América Latina. ¿El apellido Bachelet hace parte de la oligarquía? La persona que llega al poder entra naturalmente en el club. Bachelet además, ella no es sola, ella venía de un general del ejército, evidentemente no pertenece a los apellidos vascos. Entonces, pero evidentemente tenemos el hecho de que tú entres al club y te comportes como miembro del club, ya naturalmente te establece en esa lógica. Entonces uno dice, tenemos un problema, porque efectivamente aquí, naturalmente para la mayor parte de la ciudadanía, y esto es estructural, ver una situación como esa es absurdo. O sea, como si yo sé que mi hijo va a estudiar una carrera, ¿ya? Con gratuidad, por ejemplo, y no va a llegar en su vida a esa remuneración, pase prácticamente lo que pase. Entonces la situación se torna cuando además ella es hija de un ex socio de Sebastián Piñera. O sea, es una situación bien grave, bien seria, no es específicamente en la situación específica de ella. No, salvo que ella haya hecho alguna clase de gestión, no veo por qué tendría que haber rechazado la oferta, digamos. El punto no es ella. El punto de fondo es que tenemos una dinámica, una lógica de funcionamiento en las estructuras de poder que es delicada. Y tenemos un problema en ese sentido. Y ese problema no lo hemos querido resolver. Y finalmente, estas oligarquías tienden a ocupar los aparatos de Estado de una manera totalmente capturada.
Y eso es problemático. Y eso lo estamos viviendo permanentemente. Entonces, y lo sabemos y queremos como situarlo en ciertos casos, pero esto es una cosa bastante corriente. Y eso es lo que molesta y lo que agrede a muchas personas. Ahora, yo no me quedo efectivamente en esta crítica, solamente yo creo que efectivamente que hay mucho por hacer y hay muchas soluciones que se pueden llevar a cabo, y muchas de esas soluciones no se han hecho adecuadamente. Yo creo que gran parte de las políticas anticorrupción, pro transparencia que se han hecho en Chile, lo único que han hecho es haber continuado debilitando el ámbito de la política y las instituciones, y no han ayudado necesariamente a fortalecerla, que es la forma en que esto funciona, porque lo que está detrás de todo esto es que lo que manda finalmente entonces son las relaciones sociales y no políticas, o el dinero y no la política. Si hacemos que la política mande, que para eso está, el asunto se empieza a resolver, pero nos convencieron de que la política no tiene que mandar porque si no hay corrupción. Y es justo al revés. Vamos a ir a comerciales, Luis. Bueno. A la vuelta seguimos conversando. Este verano en Banco Santander podrás elegir una de las asistencias que tienen para ti. Conoce más seguros en santander.cl. Bueno, estábamos antes de irnos a comerciales hablando de las instituciones, de cuidar las instituciones, todo esto a partir del caso de Boric, también del caso Fernanda Bachelet, que un auditor me pregunta acá si es pariente de la presidenta, que no para que sí es pariente, pero es lejana. Bueno, claro, pero que no es por ella que no, nada que ver, no, el padre de ella es primo de Michelle Bachelet, digamos, pero claro, eso es una casualidad. ¿Una casualidad? Ya. Sí. No, yo quería Cecilia, expresar un matiz respecto a lo que decía Alberto en este tema. Yo creo que sí hemos avanzado en este tema. Hay aproximadamente 300.000 funcionarios públicos hoy día, es bastante, ha crecido mucho últimamente. Y de esos hay aproximadamente 3.000 que son de nombramiento presidencial, o sea, aproximadamente un 1% de los funcionarios públicos los puede nombrar el presidente, digamos, sin la participación de otros órganos. Después está la alta dirección pública, donde hay una serie de cargos que son nombrados por el presidente, a veces por un sistema de ternas que están hechos por el Consejo de Alta Dirección Pública, que son consejeros nombrados en común entre el presidente de la República y el Senado. Nosotros el día jueves, en Libertad de Desarrollo, junto con el Centro de Estudios Públicos, que fue el que tuvo la iniciativa en esto, Chile 21 y Espacio Público, o sea, 4 centros de estudio, presentamos al ministro secretario de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y al presidente del Senado, Carlos Montes, un estudio con propuestas sobre modernización del Estado. Ya había propuestas tanto en el ámbito de la transparencia, de la información, como en el ámbito de gestión de personas en el Estado. Y ahí había algunas cosas que obviamente nosotros participamos, pero creo que son aportes, digamos, y son relativamente novedosos. Por ejemplo, había una cosa donde se recomendaba que existiera una categoría de asesores políticos, de los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, que fuera reducido, un reducido número de personas, y que permanecieran en el cargo solamente hasta que dura la autoridad que los nombró. O sea, es como una especie de planta flotante, digamos, de gente que para ir digamos, poniéndole nombre a las cosas, digamos. Sincerando. Claro, sincerando las cosas. Esa gente, efectivamente, uno podría decir, si el jefe de gabinete, o sea, llega un ministro, digamos, y no le van a poner un jefe de gabinete que piense de cualquier manera, está bien, él llega con su jefe de gabinete, una persona de tu confianza, se va el ministro y se va a su jefe de gabinete y volverá a otro. Bueno, ese es un ejemplo de muchas propuestas que se hacen, que en general tienden a que haya... Otra cosa que se propone ahí es que haya un poquito más de movilidad horizontal en la administración pública. Por ejemplo, en el tema de alta dirección pública, que hoy día se puede, pero que es más difícil el camino, hacerlo más fácil, que por ejemplo un directivo público, el director de un servicio determinado, pueda postular después al cargo de director de otro servicio, que es un servicio probablemente más importante, digamos, Entonces que haya una suerte de carrera de alta directivo público y que los funcionarios de la administración del Estado sean cada vez más un cuerpo técnico, que
no dependa nada más que del gobierno. Hay que ver cuánto van a recoger y ojalá ojalá que sí, porque la idea de sí. hacer un grupo transversal con centros de estudio de distintas posiciones políticas y de presentarlo también al ministro de la Presidencia y al presidente del Senado, es que esto tenga ya alguna consideración de ese tipo. Que todos pensamos que aquí hay que, por así decirlo, hay que transar y hay que hacer una cuestión mirando a 20 años más y no mirando a 4 años más, porque si lo hacemos mirando a 4 años más no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo creo que es un aporte que ojalá se pudiera tomar, y en ese sentido yo quiero poner en ese contexto. Entonces yo creo que algo hemos avanzado, sino no es que estemos en la misma situación. De hecho, sí, el escándalo o la notoriedad que alcanza este caso probablemente hace 10, 15 o 20 años atrás no hubiera alcanzado notoriedad, y debe haber habido muchos casos, digamos las cosas como son, digamos, de gente que fue nombrada porque era amigo de o hijo de en una situación. Y obviamente uno lo que espera en este tipo de situaciones es que se vayan minimizando, porque sin perjuicio de los méritos que pueda tener esta persona, que nosotros no conocemos, digamos, que a lo mejor tiene muchos méritos y todo lo demás, su cercanía a ciertas personas hace que probablemente no haya sido prudente nombrarla. La cercanía de ella se comenta, ¿no es cierto?, es porque es hija de un ex socio de Sebastián Piñera, amigo, sobre todo socio, y ahí donde está la polémica, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa respecto a lo que dice. Yo creo, Alberto Mayor. Yo creo que los aportes técnicos son indispensables. Yo creo que aplaudo la iniciativa. Esas iniciativas en Chile son escasas y por tanto la considero valiosa. Pero aquí seamos bien claros. O sea, aquí el problema, cuando uno concentra los problemas de la política en la política solamente, entonces descuida todo lo demás. Aquí el gran fenómeno de los últimos años que ha afectado la vida institucional tiene que ver fundamentalmente, en el caso de la política, con la posibilidad de corrupción del mundo político a partir de empresas privadas. Y eso no se investigó por decisión política, por decisión de coaliciones políticas. Entonces, pero hubo una comisión Engel que propuso reformas. Pero por favor, la comisión Engel, a ver, perdona. Se cambiaron leyes. Es que de hecho te lo voy a decir, yo tengo mucho respeto por Eduardo Engel, no tiene nada que ver con eso, pero de verdad, ese equipo, que supuestamente es un equipo técnico, ¿qué sabe de instituciones? O sea, yo soy sociólogo, ¿ya? O sea, aquí creen que los economistas saben de psicología, ¿ya?, hasta antropología social. No, da lo mismo. O sea, aquí llaman economistas para el Transantiago, para la comisión. Hay una cosa que es obvia. En el ingeniero civil. Hay una cosa que es obvia. Hay una cosa que es obvia. El proceso, cuando tú le entregas más poder al mundo, que no es el mundo político, que al mundo político, y reduce el poder de la política, lo que va a pasar es muy simple. Sencillamente la política va a quedar capturada. Entonces, cuando tú sancionas y pones todo un lente a todos los funcionarios públicos, enorme, ¿no? Yo soy funcionario público y tenemos un lente encima permanente, y resulta que tú tienes una serie de restricciones, pero resulta que al otro lado de la vereda tienes un tipo que muchas veces está haciendo incluso lo mismo. Por ejemplo, yo soy académico de una universidad pública, y los que están en universidades privadas no tienen ningún lente y pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Entonces, y tú tienes una simetría que hace que finalmente se imponga siempre el que tiene más poder. Entonces, y en ese caso la política ha vuelto débil. Aquí no solamente compraban a los políticos, es que además los compraban sin ni siquiera respeto. O sea, era una cosa patética. Eran comprados y tenemos eso impune. Ahí hablamos de impunidad y qué sé yo. Bueno, si no resolvemos eso, ¿cuál es la señal que estamos dando? Es que ahora vamos a cambiar de a poquitito las instituciones. No, Ricardo Lagos se demoró tiempo en decirlo, pero es algo que ocurrió hace rato ya. Sabemos que hay que partir construyendo instituciones nuevas que vayan reemplazando las que fracasaron en este proceso. Y punto. Y eso hay que hacerlo rápido, porque cuando tú dejas que esto vaya en decadencia y tratas de salvar el día, las instituciones no van a surgir. Y aquí había una defensa corporativa, ¿ya?, de ciertas personas en el mundo político, decir no hay crisis institucional, y resulta que ya cuando la cosa quedó desnuda tenemos el problema. Sí, Aldo Casinelli. Pero yo creo que esa mirada tan negativa, Alberto, no nos hace bien. Pero además, pero espérate. Y además tiene un diagnóstico. Pero espérate. No nos hace bien, y además no es consecuente con lo que ha pasado en Chile, por lo menos en los últimos 30 años. En Chile hemos tenido procesos significativos de reforma. Desde que
si tú quieres, desde los años 90 en adelante, procesos de modernización del Estado, procesos de modernización de la política. Terminando con el último proceso, que es a propósito de la Comisión Engel, donde se cambian los sistemas de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas, que es algo que tú centraste en tu último punto. Eso te permite que ese concepto que a ti te gusta tanto, de la oligarquización de la vida social y de la captura del Estado, también te permita entrar. El Frente Amplio no estaría hoy día en el Parlamento si no se hubieran hecho esas transformaciones, que tienen que ver hasta con el cambio del sistema electoral y el sistema de representación proporcional que tenemos hoy día. Tenemos que dar las gracias por no tener un sistema que elegía a los que tenían menos votos. No estoy diciendo que tienes que dar las gracias, estoy diciendo que hay un proceso de reformas permanentes. Eso fue por el cambio del sistema binominal, la verdad. Pero es una locura. Eso tiene que ver con los cambios que se han hecho. El sistema de alta dirección pública también es un cambio que se ha hecho a nivel de Estado, que surge el año 2003, también por un problema, también por una crisis que se estaba viendo ahí. Acuérdate, tú mencionabas el tema de la universidad. Acuérdate lo que pasaba con la universidad estatal en ese periodo. ¿Por qué surge las comisiones que hacen, que crean el sistema de alta dirección pública? ¿A cuál te refieres? A ver. El sistema de alta dirección pública. El MOPGATE. Pero eso no tiene que ver con la universidad, no es una caja pagadora de una... Por eso. Sí, por eso está un servicio. Pero irónicamente, para que la gente sepa, para que se entienda de qué están hablando. Creaba está centrando el caso MOPGATE en una arista que es la más chica. ¿Cuál, Alberto? Que es la arista de que había un órgano de la Universidad de Chile, ¿ya?, que era caja pagadora de un ministerio, y entonces a partir de eso le llegaba la instrucción de pagarle a gente que no debería haberle pagado. La universidad no tenía cómo saber eso. Y eso cambia. Por eso te estoy diciendo que no es un asunto se llaman manipulaciones. No es un asunto que hoy día no hay transformación. Esto no es una situación a la cual llegamos hoy día, que nunca se ha hecho nada. Sí se han venido haciendo que la democracia, que los sistemas, que toda institución requiere transformarse permanentemente. Obvio que es así, porque además tu entorno va cambiando. O si no, tenemos una situación donde nos quedamos pegados. Yo quisiera hacer un punto sobre esto de la sospecha y cómo funcionan las instituciones, además sobre el rigor a veces con que se habla, ¿no? Me llamó la atención hoy día una carta al director en el diario El Mercurio de Patricio Zapata, contestándole al diputado UDI, no es un alcance de nombre, Juan Antonio Coloma, que ofició a la Secretaría de la Cámara para solicitar el costo de las presentaciones ante el Tribunal Constitucional hechas a nombre de la corporación en el año 2018. Y en la nota se lo nombra como uno de los abogados que representó a la Cámara, persona externa a la corporación, a pesar, dijo Coloma, del gran número de abogados pertenecientes a la planta funcionaria, ¿no? Y eso fue efectivamente una entrevista del diputado Coloma. Y entonces Patricio le contesta hoy día, muy de manera simple pero contundente, y ahí donde vemos de nuevo, resulta que Patricio Zapata trabajó ad honorem. Entonces uno dice, ese tipo de acusaciones sin un fundamento, una información fidedignante, ¿no? Ahora, que no se confunda mi cliente, yo no trabajo en general ad honorem. Claro. Hay algunas cosas que las tomo ad honorem, y esta es una. Claro, sí, me parece importante aclararlo porque dejan instaladas las sospechas. Bueno, a ver, es que de verdad esto pasa corrientemente con justamente aquellas personas, como el caso de Patricio, que no tienen nada que ver con eso. Yo me acuerdo una vez que me pasó una cosa insólita, fui a hacer una charla a Explora Conicet en un colegio en la Florida, ¿ya?, hace años atrás, y sobre una investigación mía, y llego y me dicen, oye, hay un tema, es que está lleno de prensa. ¿Y por qué hay prensa? No, porque salió una noticia en el diario, había salido en algún diario, que yo iba como representante del gobierno, de la nueva mayoría, que yo no pertenecía, a hacer una campaña en favor de la gratuidad y qué sé yo, y que además era algo remunerado. Entonces le pedí a los periodistas que se quedaran, porque es un colegio, no pueden estar adentro. Entonces le dije, le dan permiso para que se queden y puedan escuchar la conferencia. Se quedaron. Lo publicaron igual. Igual dijeron, y un diputado pedía, voy a pedir, entonces, ¿dónde están los pagos correspondientes a esta actividad? Bueno, eso daña a las instituciones también. Sí, ahora, Patricio. Mira, yo comparto con Aldo y con Luis en el sentido que ha habido importantes esfuerzos por profesionalizar algunas funciones públicas. Y incluso las fallas que tenía la alta dirección pública, algunas de ellas fueron corregidas en una segunda reforma legislativa. Pero donde creo que Alberto tiene un punto es que la solución al problema mayor no pasa solamente porque tú
tenga una mejor respuesta técnica en ciertas áreas. Tiene que haber un nivel de conciencia mayor a nivel de los liderazgos políticos sobre los problemas que plantea la brecha entre la élite, y cuando digo la élite digo nosotros, y el común de los ciudadanos. Y ese es un problema mayor, y en esta materia nadie, por lo menos la centroizquierda, no tiene ningún derecho a tirar piedra, porque el problema del amiguismo es un problema que preocupa a muchos ciudadanos hace mucho tiempo. Acordémonos que Andrés Velasco hizo su precampaña en las primarias del 2013, hace mucho tiempo, sobre la base de esa bandera, y le hizo sentido a mucha gente. ¿Hasta cuándo en Chile tenemos el amiguismo? ¿Hasta cuándo? Entonces, nuevamente, sin hacer ningún juicio sobre la persona de la que estábamos conversando y sus talentos personales, y creo que debe ser muy ingrato para esa persona estar en el centro de esta polémica, absolutamente, y sin ningún ánimo de sumarme a la capotera. Creo que las autoridades máximas del país tienen que tener claro que este es el tipo de cosas que genera una rabia y una frustración. Todos los gobernantes democráticos están teniendo problemas para conectarse con el común de sus ciudadanos, aunque tengan buenas propuestas técnicas. Estoy pensando en Emmanuel Macron, que tiene interesantes e inteligentes propuestas técnicas en muchas áreas, pero luego uno observa el divorcio con el francés común y corriente, que siente que una vez más se está cortando por lo más delgado, que una vez más se gobierna para unos poquitos, y no solamente lo siente, puede que sea efectivo. Entonces, yo creo que en esta materia no corresponde hacerlo un tema de gobierno-oposición, repito, porque en los gobiernos de la Concertación hubo muchos episodios también de nombramientos difíciles de explicar, cuestionables, y en esa época la oposición se lo pasaba criticando. Yo creo que ahora podemos dar el salto en positivo. La brecha entre élites. Yo no sé si somos el país más oligárquico de América Latina, pero somos uno de los más oligárquicos, yo creo sin duda. La brecha está matando la democracia, porque le está dando munición a unos personajes funestos que se presentan como los amigos del hombre y la mujer común y corriente. Esto fue muy típico en cierta izquierda en los años 30, pero ahora es un patrimonio al que han accedido los Trump. Yo soy amigo suyo, no ese señor que tiene un posgrado, no ese señor que habla en elegante, que tiene 3 cultos. No, yo soy su amigo, vote por mí para terminar con los privilegios. Entonces, eso hay que matarlo, y lo primero es tener un poquito más de austeridad, de conciencia, de pudor. Y repito, no estoy acusando al gobierno, porque en esto mi partido, nuestros partidos no tienen ninguna récord fantástico que mostrar. Pero si no tenemos ese mayor pudor, lo único que estamos haciendo es regalándole ciudadanos enojados a personajes bien nefastos. A propósito de lo que dice Patricio, pasamos al tema de la polarización que se ha hablado tanto en las últimas semanas, ¿verdad? En la discusión chilena, el rol de las redes sociales que tú me comentabas, Aldo, antes de entrar justamente, y a propósito también de la entrevista de Ricardo Lagos Escobar, cuando él habla de la tesis del punto de no retorno. Patricio, tú me decías que te parecía un poquito exagerado esto del punto de no retorno. No sé si... No, yo creo que el problema que tenemos en las democracias es bien global, porque pareciera ser que nosotros en Chile habríamos estado haciendo las cosas muy bien hasta el año 2006, 7, 8, 9, y que luego estaríamos haciendo las cosas súper mal y que tendríamos que recuperar un cierto modo. Yo creo que el problema es mucho más complejo. Aún para quien defiende la manera en que hicimos la transición, y yo la defiendo y me siento orgulloso, yo creo que es un error pensar que las cosas se pueden hacer siempre del mismo modo. Los contextos cambian, las exigencias, los desafíos cambian. Por otra parte, uno cometió errores. Ese mismo estilo que a veces se celebra de llegar a grandes consensos también encerraba vacíos que dejaban afuera a mucha gente, que aparecían como cuestiones cupulares. Entonces, yo creo que el problema es hacernos cargo de que las democracias hoy día están enfrentando un tipo de debate público completamente distinto al que estábamos acostumbrados,
de hecho ya existe poca esfera pública. La verdad es que uno no ve a gente que esté conversando con los que piensan distinto para tratar de convencerlas o convencerlos de algo. Lo que uno ve es gente que le habla a su barra brava para enardecerla de lado y lado. No hay esfera común, no hay esfera pública. Después uno observa unos niveles de fanatismo que llevan a las personas a aplaudir que se le pegue a alguien, porque hay gente que, por ejemplo, entiende que está bien que le hayan pegado al presidente del Tribunal Constitucional porque es un tal por cual. Y otras personas, no estoy poniendo en un mismo plano, que creen que es bueno meter preso a alguien porque escriben un libro que piensa que lo que ocurrió durante la dictadura militar, más que una política, digamos, de Estado, fue producto de excesos de algunos individuos, y cree que es bueno meter preso por 3 años. A todas las del negacionismo. Entonces, yo digo, vamos generando tribus que se miran unas a otras con absoluto desprecio, con cero interés de conversar, y donde los personajes más audaces, más categóricos, van ganando porque le van dando, digámoslo, alimento a su tribu, a su barra brava, ¿ah? Y ese problema, y yo creo que don Ricardo Lagos lo tiene claro, no es un problema de Chile. No es un problema de Chile, es un problema planetario, y supone entonces una serie de esfuerzos. Uno de los sentidos de un programa como este, yo siempre lo he pensado, digamos, la razón por la que uno se levanta el lunes con tanta ganas, es tratar de hacer espacio donde no hagamos eso, donde no le hablemos a los que piensan exactamente igual que uno, le hablamos a los que piensan distinto, a ver si por alguna rendija se cuela alguna idea, ¿ah?, que permita que después, al revés, yo pueda encontrarle razón a otro. Llevamos, el 2018 fue un buen año, yo creo, porque discutimos cosas importantes, derechos humanos, democracia, pero yo de repente sentía que la tribuna se la daban a personas que hacían este ejercicio, que no es ejercicio de liberación democrática, ni uso de la razón pública. ¿Quién se la daba? Los medios. Porque parece mucho más entretenido tener a dos visiones súper extremas gritándose pesadeces que tener una conversación más razonable. ¿No será que es la época, el momento histórico tal vez, durante muchos años se haya estado así como tapando ollas a presión, y de pronto, bueno, llega el momento en que tiene que salir todo esto para afuera y es inevitable? Yo pienso que no. A ver, Luis Larraín. Yo pienso que no, y yo pienso que si bien es cierto, en Chile obviamente que hay muchas situaciones que a uno le gustaría cambiar, y hay muchos grupos de personas o gente que está afectada por situaciones. En definitiva, lo que nosotros hemos tenido es un periodo de progreso, y por lo demás las investigaciones menos contingentes lo muestran muy claramente. Ahí está la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, está la serie de las encuestas CEP, no en las preguntas típicas de política, sino que en las preguntas más respecto a la vida, respecto a cómo se siente respecto a sus padres, etcétera, donde la gente razonablemente muestra un nivel de satisfacción con su vida. Pero esta polarización... Lo que ocurre es que efectivamente la polarización es más atractiva desde el punto de vista comunicacional. O sea, un tipo que aparece vociferando contra otro, o estas cositas, el jueguito de la polera y todo lo demás, hacen más noticias que 4 centros de estudio que se ponen de acuerdo después de trabajar durante 5 meses y emiten un informe en que creen que se puede modernizar el Estado de una manera conveniente para todos. Entonces, a ver, y hay también un fenómeno mundial que está relacionado con las redes sociales, y hay que decirlo. Claro. Esto no es solamente un problema de Chile. Tú mencionabas lo de Francia, hay muchos otros países del mundo. Bueno, hay Estados Bolsonaro Unidos, hay muchas otras partes donde situaciones más polares han empezado a dominar la escena. De manera que yo creo que yo interpreto el llamado del expresidente Lagos en el sentido a ser cuidadosos con las instituciones. Él siempre lo ha dicho, y yo creo que tiene razón. O sea, el hecho de que se produzca un problema, de que haya un error, etcétera, no es motivo suficiente para que disparemos contra las instituciones. Digamos, no, aquí está todo mal, esto es todo un desastre y todo lo demás. Yo creo que estamos mejor de lo que estábamos hace 10 años atrás, y mejor de lo que estábamos hace 20 años atrás. Y esa cuestión, claro,
no significa que nos tengamos que quedar tranquilos, porque en parte la política se trata justamente de buscar soluciones a temas que no han sido resueltos en el pasado y que hagan que los beneficios, por ejemplo, del progreso vayan llegando cada vez a más gente. Pero tampoco los confundamos en el sentido de decir, aquí estamos en una crisis, estamos el día antes de la Revolución Francesa. No es así. Hay mucha evidencia en distintas partes del mundo, incluso a nivel agregado. Hoy día, por ejemplo, la pobreza en el mundo es el nivel más bajo de pobreza en términos porcentuales que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Es así. Pero todavía hay porcentajes. Todavía hay porcentajes. Claro, nosotros en Chile tenemos el 7%, claro, el 7% es bajo como porcentaje, pero son 2 millones de personas. Pero, si tú quieres ir al tema de la probabilidad de una revolución, en Alberto todo caso, Mayol. Hay que decir que la historia enseña que los países pobres no son los que se revolucionan normalmente, sino que son los países desiguales. Y eso es una energía revolucionaria mucho más fuerte, porque la pobreza te obliga a un estilo de vida de contención que impide una cierta politización de la existencia. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que tengamos claridad. Yo insisto en la importancia de los diagnósticos. Y uno puede tener todos los diagnósticos que quiera, pero tiene que tenerlos sopesados y razonados y trabajados. No puede ser simplemente no es así por tal cosa. Yo me acuerdo los buenos tiempos del CEP. Yo era un investigador joven, tenía 27 años, había hecho una encuesta que no la conocía nadie, no había salido en ningún medio. Me llama un día Oscar Godoy, ¿ya? Me dice, mira, yo no te conozco, qué sé yo, pero sacaste una encuesta, me pareció interesante tales preguntas, ¿por qué las hiciste, cómo las hiciste? Estuvimos 1 hora hablando por teléfono, porque le pareció interesante en esas preguntas que mismo Luis refiere, que no tienen que ver directamente con la coyuntura, ¿ya? Y me dijo, yo no lo haría así, yo lo haría así, empezamos a discutir metodológicamente, qué sé yo. Eso es un estándar que debiera ser muy normal. Estoy hablando de un ejemplo súper tonto, pero es un estándar muy normal, que no existe. El problema que tenemos en Chile es que sentimos que hay una captura y parte de esa captura es cierta. Yo quiero insistir en este punto. O sea, nosotros cuando no resolvemos el error de que en las AFPs se gasta la plata de una determinada manera, o de que no sabemos si se invierte en fondos de inversión de empresas internacionales que pueden ser las mismas dueñas de AFP, ¿ya? Cuando no sabemos eso, ¿ya? Cuando nos llegan rumores desde la misma industria que están diciendo esas cosas, pero no las investigamos, ahí ya hay un acto de voluntad. Es que sería muy complicado investigar esto y descubrirlo. El presidente Lago, voy a contar una anécdota. El presidente Lago, una vez una investigadora norteamericana me dice, voy a entrevistar al presidente Lago, me llama, me conocía, había leído alguno de mis libros, qué sé yo, y me dice, qué bueno, qué sé yo, ¿te parece algún tema importante? No, le dije, mira, ve tú, pero yo le mandé un par de cosas genéricas, de declaraciones de Lagos que le podían servir para ayudarla. Lo entrevistó, qué sé yo. El presidente Lago en esa entrevista dijo que los bancos habían estado coludidos en el CAE. Sí. ¿Ya? Ella mandó la entrevista a un medio en Chile, se publicó en Chile. El presidente Lago llamó indignado a esa universidad. Ella le dijo, esta no es una entrevista académica que yo la guardo, que es una entrevista. Llamó indignado a esa universidad. Y yo digo, a ver, pero ¿cómo? O sea, no podemos decirlo. No podemos saberlo. O sea, el punto es ese. El punto es cuando nosotros nos volvemos cómplices, cuando vamos y decimos, ya, pero si se investiga esto, si se llega a saber, ¿ya? Si se llega a saber que el 40% del Congreso en algún momento recibió financiamiento de otra manera. Bueno, son cosas obvias. Si los partidos no recibían plata del Estado, adivinen, si los partidos supongo que la necesitan, ¿no? Entonces, de verdad creo que tenemos que, para hacer este acto de sinceramiento, se requiere algo más que simplemente poner sobre la mesa algunos aportes que los encuentro valiosos. Se requiere hacer un punto en el cual uno dice, ok, todo esto estuvo mal, todo esto debe ser investigado ahora, porque hay cosas que son más graves que otras. O sea, yo escribí una columna con datos de ejecutivos de AFPs que hacen viaje a paraísos fiscales por 2 días, ¿ya? Y me pregunto por qué los ejecutivos de grandes empresas tienen que tener una cierta supervisión en la bolsa, qué sé yo, y los ejecutivos de la AFP no, digamos. O sea, no sabemos qué van a hacer a paraísos fiscales, porque en 2 días no sé si van a la playa, porque entonces me parece que tenemos que ir bastante más lejos en este proceso.
Y respecto a esto de la polarización, ¿ustedes cómo se explican o qué es lo que está pasando con José Antonio Kast? ¿Qué representa él y por qué surge? ¿Está creado por las redes sociales, por los medios, inflado, como dicen algunos? ¿A qué responde ese que algunos llaman ya fenómeno y que inquieta tanto a la derecha? ¿Puedo repetirme? Sí. Disculpa, pero es que para mí una cosa que tiene cierta sencillez. Cuando los centros políticos pierden identidad y sentido y significado respecto a la realidad, la gente busca realidades más simples. No hay nada más simple que el tipo categórico. Y más simple todavía el categórico estúpido, ¿no? Entonces le damos espacio efectivamente a ese tipo de... Sí, que la gente es estúpida. Entonces... José Antonio Kast no es nada estúpido. Lo que pasa es que él juega como estúpido para obtener poder. Pero si eso juega como si lo fuera. Sí, yo sé que lo quieres defender, pero te digo no estoy diciendo eso. Lo que tú estás diciendo es de que en determinado tipo de situaciones vale la explicación es simple y mejor todavía si son estúpidas. Entonces, con eso estás tratando a la gente de estúpida. No, estoy diciendo que estoy... No, si no me importa que traten de buscarle la segunda vuelta para... Me da lo mismo, yo no tengo ningún problema que quieran decir con esto que la gente no sé qué cosa, porque no es lo que dije y además eso sería completamente estúpido. Lo que voy a decir es muy simple. Lo que voy a decir es que cuando tú tienes sociedades complejas, a veces la gente ya no quiere más respuestas complejas y quiere una respuesta simple. Y el neofascismo es básicamente tratar a sociedades complejas como tribus y decirle a la gente comentarios tribales. Y lo que hacen las redes sociales, desgraciadamente, por razones de mercado, es fomentar aquello, porque tú te enteras de las cosas que dicen tus amigos y la gente que piensa como tú. Y todo esto ha generado un aumento del tribalismo. Vivimos en una sociedad cada vez más tribal. Irónicamente. Y eso aumenta entonces los niveles de polarización de una manera que es desconocida y cuyos efectos vamos a ir conociendo, porque no es polarización a la antigua, es nueva. Vamos a seguir conversando sobre este interesantísimo tema. Ahora hay noticias que tienen para ti. ¿Conoces más? ¿Seguros? ¿Quieres conocerlos? Bueno, en santander.cl. Seguimos entonces con Alberto Mayol, Aldo Casinelli, Patricio Zapata, Luis Larraín. Antes, en el segundo bloque, al final estábamos hablando de la polarización. Alberto Mayol daba su tesis sobre la aparición de personas como José Antonio Kast, por ejemplo. Aldo Casinelli. Sí. Mira, voy a comentar algo que... a propósito de la calidad de la democracia, o de la democracia en sí, que planteaba Giovanni Sartori en los años 60, que la democracia es un proceso en construcción permanente, no es una democracia, sino que la democracia como tal es un ideal que se va construyendo, y eso lo decía en los años 60. Por lo tanto, cuando nosotros decimos lo que hicimos ayer, ¿lo podríamos haber hecho diferente? Claro que lo podríamos haber hecho diferente, pero eran las circunstancias en las que estábamos construyendo las cosas en ese minuto. Hoy día eso nos sirve, y ahí retomo lo que planteaba Patricio. Obviamente que hoy día la realidad en la que estamos inmersos es completamente distinto, pero tiene un piso respecto a lo que hicimos ayer. Eventualmente, insisto, podríamos haber hecho cosas diferentes, podríamos habernos hecho cargo de cosas que hoy día sabemos que estaban pasando o que hoy día vemos que generaron consecuencias distintas. Claro, pero eso es lo que teníamos en ese minuto, y hoy día tenemos que seguir construyendo esto. Por eso yo creo que esto es un proceso, un continuo, y se va reformando permanentemente. Y lo segundo tiene que ver con la tribalización. Esto que ciertos líderes, ciertos personajes, a través de los mecanismos de comunicación, las redes sociales son mecanismos de comunicación, son instrumentos de comunicación, le hablan en ciertos segmentos. Y ese problema, que si no lo sabemos enfrentar, puede ser muy grave, de no tender puente. Y me da la impresión que lo que plantea el presidente Lagos, y no solamente ahora, sino que en varias entrevistas, tiene que ver con eso, de cómo tendemos puentes. Por eso yo hacía referencia respecto de estos 4 centros de estudio de distintas tendencias que se están juntando. ¿Cómo hacemos para que en términos sociales construyamos al menos una solución o una conversación que nos lleve hacia adelante? Pero si nos vamos a estar hablando entre solamente los que creemos algo, obviamente que no vamos a querer que otro venga a interferir en mi conversación, porque tiene conceptos distintos, tiene ideas distintas, y yo no quiero que alguien venga a interrumpirme en la conversación que tengo con un par, con un símil. Y la democracia o la sociedad es precisamente lo contrario, es como convives con otro. Patricio. Mira, José Antonio Kast ha hecho varias cosas bien. Eso es lo primero que hay que... si
ustedes se fijan, él siempre tiene una forma muy suave. Nunca lo van a escuchar enojarse o exabrupto. ¿Ah? El mensaje yo siento que es un mensaje bastante duro, pero la forma es muy suave y no se sale de ese libreto, incluso cuando está siendo agredido físicamente. ¿Ah? Y eso habla de un talento. Él fue diputado por San Bernardo con gran votación, en La Reina con gran votación, así que no vamos a descubrir ahora que es una persona que tiene un talento político. Yo escuchándolo y siguiéndolo, me da la impresión que él mismo ha ido en esa dureza volviéndose más duro de lo que era hace 5 o 10 años. No sé si es un proceso interno de evolución o maduración política, o es que ha descubierto que eso le da rédito. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es subestimar los fenómenos políticos. Le pasó a la Concertación en su época con Joaquín Lavín, lo subestimó y fue un grave error, digamos. Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender de las cualidades y virtudes que tiene el opositor político. Y José Antonio tiene ciertas cualidades. Si uno no hace ese reconocimiento y lo trata simplemente como una especie como de esperpento, digamos, no va a aprender nada. Dicho eso, yo creo que el problema de fondo, más que referirnos a las cosas que alguien como él puede decir o hacer, es mirar cuáles son las preocupaciones o angustias de las personas que le dan base o le dan piso. Ni siquiera voy a decir los miedos, porque cuando uno dice se alimenta del miedo, uno de alguna manera está insinuando que hay una cierta irracionalidad y que la gente es media limitada. No. ¿Cuáles son las preocupaciones reales? El tema de la seguridad ciudadana es una preocupación real. Pero siempre lo ha sido. Sí, pero hay una cierta tendencia histórica lo digo en la centroizquierda, voy a hablar en primera persona, de no asignarle toda la importancia que tiene, pensar que es un invento o fabricación de los noticiarios. Pero cuando uno recorre una población de clase media baja y ve los muros de protección, las rejas, las púas, uno se da cuenta que es una cuestión real. Es una cuestión real. Y eso le da sustento al discurso de la mano dura. Yo voy a ser más duro, eso lo hemos visto, entonces ¿por qué seguir haciéndolo? El primer gobierno de Sebastián Piñera era el eslogan, ¿no? Sí. Fracasando eso van a otro. Pero el tema, a ver, la preocupación existe. Y si tú no eres capaz de empatizar con eso, y si tú más bien lo que haces es hipersociologizar y hablar desde una superioridad que te da tus ventajas, tus comodidades personales, tus privilegios, y decir, sí, la gente que vota son unos temerosos, que Chilevisión los convenció de que el mundo es así. Tú no vas a ser competitivo con este tipo. O sea, dicho de otra manera, Cecilia, ya lo hablamos alguna vez cuando fue la elección de Trump. A mí, más que producirme rabia que haya gente como Trump, que siempre la va a haber, me preocupa que las personas que tienen un planteamiento moderado, un planteamiento razonable, un planteamiento constructivo, sean ineptas. Seamos ineptos y no somos capaces de conectarnos. Eso me da rabia. Así que para mí el desafío en realidad no es Kast. El desafío es cómo dejar de ser nosotros, digo yo, ineptos y poco creíbles. Eso es lo que me da rabia. Luis Larraín. Yo creo que a lo que hemos dicho se suma también un fenómeno que es que en general la presentación pública que los adversarios y una buena parte de la prensa hace de José Antonio Kast es la de una especie de caricatura, una especie de energúmeno, así como entonces dicen es un extremista derecha, y lo asocian, digamos, lo asocian con Trump, con Bolsonaro y todo lo demás. Él mismo se asoció al ir a visitarlo, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Yo te estoy diciendo cómo lo veo yo. Y después lo que la gente ve es un señor súper tranquilo, bien razonable en las cosas que dice, digamos, y que muchas de esas cosas, de alguna manera, tienen que ver con el sentido común de la gente. Entonces,
tratando de aterrizar un poco más lo que decía Patricio, a pesar de que él puede no estar de acuerdo, yo creo que no va a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero igual. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia, si uno, la famosa percepción o no percepción respecto a si los jueces son o no muy garantistas. Entonces uno ve, está lleno de episodios, ¿no? Entonces aquí en San Antonio, la policía detiene a unos narcotraficantes, los narcotraficantes son conocidos en todo San Antonio porque son narcotraficantes, o sea, y resulta que el juez deja sin efecto esa detención porque dice que los carabineros no debieron haber revisado el auto donde encontraron armas. Famoso ese caso. Ahora, no solamente hace eso ese juez, sino que después, cuando hay otro tribunal que corrige esa situación, el juez se apersona en Carabineros y en el otro tribunal para seguir insistiendo en su posición. O sea, se transforma el juez, se transforma en un defensor de los narcotraficantes. Ahora, en todas estas situaciones, claro, están las garantías, etcétera, pero también está el sentido común. Entonces, cuando uno ve que hay una localidad pequeña, donde los señores estos son conocidos, digamos, es muy razonable a mi juicio, y si no pudieron hacerlo por la ley, quiere decir que la ley está muy mal hecha. Que un carabinero del lugar, que los conoce, que sabe quiénes son, los detiene y revisa el auto y encuentra las armas, entonces, pero el juez dice, no, porque ¿por qué le revisó el auto? Porque los conoce, porque sabe que otras veces han estado involucrados en delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día sale una información en que la Fiscalía está creando ahora una unidad especial dentro de la Fiscalía para tratar los casos en los cuales las personas son dejadas en libertad. Toda la gente que conoce del tema de inteligencia policial te dice de que, contrariamente a lo que es muchas veces la percepción, que la delincuencia común, por ejemplo en el centro de Santiago, está asociada no a que un señor que es muy pobre y todo lo más vio una oportunidad y le sacó la billetera a otro, sino que es gente que trabaja en eso. Esa es su profesión. En la mañana se levanta y se va a la pega. ¿Y la pega cuál es? Robar a otras personas. Y van al centro y todo lo demás. Bueno, la policía sabe exactamente quiénes son esos señores, con nombre y apellido. Han tenido todos ellos, la gran mayoría de ellos, muchas detenciones anteriores. Algunos han cumplido condena, otros no. Entonces, el tratamiento que la justicia hace de esos casos es un tratamiento que sobre todo mira a las garantías de estas personas, no a las garantías de los señores que les roban la billetera o que los asaltan. Y allí está. Entonces, allí hay una disonancia entre lo que piensa la ciudadanía y lo que piensan estos especialistas en derecho penal. Yo siempre he dicho que el derecho penal es demasiado importante como para dejárselo a los expertos en derecho penal, porque la verdad es que obviamente que ellos tienen que opinar, pero muchas veces el exceso de academicismo te hace pensar una cuestión que está totalmente fuera del sentido común. Entonces, por ejemplo, criterios como el sentido común del carabinero que los sabe, que los conoce y todo lo demás. Con José Antonio Casta, Luis. Bueno, José Antonio, yo creo que él de alguna manera representa este tipo de cosas. Entonces el tipo dice, con razón, se hace la misma pregunta que se hace la gente, dice, ¿por qué esos tipos que se dedican y que todo el mundo sabe, los dejan libres si sabe, el juez que los deja libres sabe que mañana va a ir y le va a robar a otra persona? Y eso es lo que hace la otra persona. Entonces, pruebas. Claro, porque se necesitan pruebas, pero resulta que, ¿cuáles pruebas? El carabinero no tiene por qué saber que es una prueba. Es que ellos saben, ellos saben. Pero no tienen pruebas. No, pero adivina, no tienen pruebas. ¿Cuál es el estándar? Cuando no las tienen, ¿Cuál es el estándar de la prueba que estamos exigiendo? Ese puede ser el problema. O sea, ahí es donde la sociedad tiene que entrar a discutirle a estos señores expertos en derecho. Tú podrías penal. por esa falta de garantía contra el delincuente, podría ocurrir que tú entraras preso por algo que no hiciste. Sí, yo sé. Por eso es un tema delicado. Yo no digo que sea un tema simple, pero yo diría que el péndulo se ha ido hacia un garantismo tal que las personas que cometen este tipo de delitos tienen garantizada la impunidad. Chile está entre los 10 países con más presos en el mundo, para que tengamos claro la estadística. Patricio Zapata. Mira, yo, para ser o tratar de ser coherente con lo que había dicho hace 5 minutos,
yo creo que lo que personas como yo tenemos que hacer, sin renunciar a cuestiones de principio que son importantes, no porque las leyó uno en un libro, no porque uno sea un teórico, sino porque son esenciales para que no haya abuso del poder estatal. No haya abuso del poder estatal. Esos principios son clave, hoy día para una persona, mañana para otra. Pero yo, sin renunciar a eso, evidentemente una persona como yo tiene que tener una mayor capacidad de empatizar. Y la respuesta, más que decirle a alguien como Luis, no, es poder ofrecerle a los ciudadanos una mejor seguridad. Y ese es el déficit que personas como yo y sectores como el que yo siento o quisiera creer que interpreto un poco, tenemos. Y por eso perdemos votaciones en sectores de clase media y popular, porque creen que van a tener más seguridad, van a haber menos crímenes, menos delitos, si confían en personas que les hablan en términos de más mano dura, en términos de menos garantismo. Yo tengo que convencer a esos ciudadanos de que hay una manera de tener seguridad que no signifique renunciar al principio. Y es un tema difícil, es un tema complejo, pero a eso yo lo sentido común, Luis, me lo tomo completamente. Pero a ver, para derrotar a los autoritarios populistas se necesita sentido común. Pero si no hay sentido común, vaya a perder. Pero la delincuencia, ¿quién ha logrado hacer algo efectivo para derrotar la delincuencia? ¿Hay alguna política que se haya...? Hay ejemplos puntuales, claro, se toma, qué sé yo, que la ciudad de Nueva York, hoy día efectivamente la ciudad de Nueva York Chile, es una de las ciudades más seguras del mundo, y en algún minuto tolerancia no lo era. Cero, sí. Entonces ahí hay experiencia, la teoría de la ventana rota, hay cosas que se han hecho. El otro día, no por hablar de un amigo, Claudio Rego contaba la experiencia del trabajo que se ha hecho en Peñalolén y el reconocimiento que se hizo por una organización internacional a los frutos y resultados. Ahora, déjame agregar, parte del sentido común significa también decirle a las personas en su cara que el fenómeno de la y aquí Alberto sabe mucho más, el fenómeno de la violación de la regla, el fenómeno de la delincuencia, responde también en una alta medida a factores que son de largo aliento. Parte de la baja de la delincuencia en los Estados Unidos en los años 90 no solo se explica porque Giuliani hizo A, o Clinton hizo B, o Bush hizo C. Hay cuestiones que tienen que ver con la cantidad de jóvenes nacidos fuera de un hogar, la cantidad de familias desempleadas en los años 60 y 70, la entrada de la droga a ciertos barrios. Entonces, también uno tiene que tener la honestidad intelectual de decir, el Estado puede hacer algunas cosas, tiene que hacerlas bien, pero también hay fenómenos que son de más largo aliento. Bueno, temas súper complejos que vamos pero a seguir. Con sentido común, Cecilia, eso voy. Yo quiero decir que ahí va la autocrítica. Yo no veo por qué debamos regalarle a personas de derecha el tema de la seguridad. Yo por lo menos no estoy en ese ánimo. Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín. Antes de irme, no se me olvidó, Alberto. Sí, quiero hacer una invitación. Yo los días 17, 18 y 19 de enero, todos los veranos hago algún seminario. Este año el seminario es a partir de la novela y las películas del Padrino, y es un examen sobre la teoría del poder a partir de esas obras. Jueves, viernes, sábado. Entonces, cualquier cosa, el contacto es contacto@elpoderimporta.cl. Y ese es ahí pueden tener más información, y además tengo el encargo por parte del equipo de decirle a Cecilia que está invitada cordialmente. Gracias. Así que al evento. Los otros tendrían que inscribirse, que es una cosa que supone un costo. Claro. Supone un costo, pero es un costo moderado que incluye almuerzo, café todo el día. En el estadio italiano es. Okay. Las películas son largas. Sí, claro. Son casi 30 horas de clase, así que es bastante largo, sí, es bastante extenso. Eso que vamos a aprender del Padrino. Sí. No, es formidable, es formidable. Es formidable. Para lugar donde van a dar las películas. En el estadio italiano, imagínate. Vamos a hacer una oferta que no pueda rehusar. Patricio Zapata, Luis Larraín, Alberto Mayol, Aldo Casinelli. Hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chau, chau.